Karl Marx, un sujeto que se le reconoce por ser un gran filósofo y sociólogo, entiende pensamientos como la ideología, el sujeto histórico y la lucha de clases. Tales pensamientos que tal vez te volarán un poco la cabeza. Narra que los hombres son los productores de sus representaciones, de sus ideas, entre otras cosas, pero los hombres son reales y actuantes, tal y como se hallan condiciones por un determinado desarrollo de sus fuerzas productivas y por el intercambio que a él corresponde hasta llegar a sus formaciones más amplias. Con esto decimos que la superación definitiva de las ideologías solo podrá realizarse con la desaparición de la explotación del hombre por el hombre. Encuentra el sujeto histórico en las clases sociales, definidas por sus intereses económicos, relacionadas por los modos de producción y las relaciones de poder, ideología y superestructura, constituyendo el conjunto de todo ello la formación social histórica de cada momento y lugar. Toda la historia de la sociedad humana hasta el día es una historia de luchas de clases. Libres y esclavos, patricios y plebeyos, varones y siervos de la gleba, maestros y oficiales. En una palabra, opresores y oprimidos, frente a frente, siempre, empeñados en una lucha ininterrumpida, velada unas veces y otras francas y abiertas. En una lucha que conduce en cada etapa a la transformación revolucionaria de cada uno de los regímenes sociales, o al exterminio de ambas clases beligerantes. En este sentido, para Marx en el sistema capitalista, las dos clases sociales predominantes son la burguesía y el proletariado, donde la burguesía es la propietaria de los medios de producción y el proletariado es el grupo de asalariados que trabaja en esos medios de producción. Con la llegada de la industrialización, esto fue todavía aún más notorio, ya que el patrón quería saciarse los bolsillos con dinero que a este no le pertenecía, es decir, no pagaba debidamente a los trabajadores. Es aquí cuando comienza a notarse más la decadencia. El marxismo considera que las clases sociales aparecen en las sociedades con división social de trabajo. No todo el mundo trabaja de la misma manera y se relaciona del mismo modo con las fuerzas productivas. Con la aparición de la propiedad privada, la sociedad se divide en dos grandes grupos, como habíamos dicho. Las personas que poseen propiedad privada, que son dueñas de los medios de producción, como las tierras, fábricas, entre otras. Y la de aquellas personas que no son dueñas de dichos medios y no solo disponen de la fuerza de su trabajo para sobrevivir. De este modo, son básicamente dos clases sociales en toda sociedad que admite la propiedad privada, en los dos medios de producción, la clase explotadora. Bueno, a mí me tocaron los principios de Nietzsche. Este filósofo tenía 4 principios, uno de ellos era la metafísica. Bueno, para empezar, Nietzsche se oponía mucho al dualismo ontológico. Él decía que este mundo era sensible e imperfecto y que el otro mundo era suprasensible y perfecto. Bueno, esta concepción la dividía en dos ámbitos. Uno era la realidad suprescindible, estática e imperecedora, y otra era la sensible perecedora. En cuanto a la crítica moral, Nietzsche acusaba a la moral del platónico, ya que iba en contra de esos instintos vitales, como que su centro de gravedad no estaba en este mundo, sino en el más allá, es decir, en el mundo sobrenatural del cristianismo. Bueno, se trataba de la moral trascendente que no giraba en torno al hombre, sino a Dios, y este se imponía a rechazar su naturaleza. También se encuentra la voluntad del hombre. Bueno, en la voluntad del hombre, Nietzsche tenía un pensamiento muy, muy grande, ya que decía que, para empezar, la voluntad del superhombre nació después de la muerte de Dios, o nihilismo llamado en ese entonces. Lo concibía como un individuo vital, fiel a los valores de la vida, al sentido de la tierra como fruto de ciertas transformaciones. Decía que como el espíritu se convierte el camello en león y el león en niña. El superhombre no se puede identificar como una clase social, o como una tradición, o como una raza. Nietzsche tenía ciertas características que le dieron pie a esta conducta moral. Uno era que rechazaba la moral de esclavos, rechazaba la conducta gregaria, creaba valores, vivía la infinitud, le gustaba el riesgo, es contrario al igualitarismo, ama la intensidad de la vida. Y para esto, también está la tabla de los nuevos valores. Sin embargo, Nietzsche decía que no debíamos vivir con ellos, no debíamos depender de unos valores, sino nosotros mismos imponerlos en nuestra vida diaria. Uno de ellos está la moral de señores y la moral de esclavos. En cuanto a la moral de los señores, estaba la voluntad de jerarquía de excelencia,
ama lo que se eleva, quiere la diferencia, la moral del héroe, la moral a la persona que crea los valores y ama la muerte de Dios. Sin embargo, en cuanto a la moral de los esclavos era un poco diferente, ya que estaba la voluntad de igualdad, el resentimiento contra la vida superior. Esto era, por ejemplo, con los virreyes o las personas que tenían dinero o tenían más derechos por el simple hecho de ser blancos, entre otras cosas. También está que glorificaba lo que hace soportable a la vida, a los pobres enfermos y débiles el espíritu. También está el altruismo y la hermandad entre hombres. También se encuentran los valores dados y aman y temen a Dios debido a cómo estaba establecido sus religiones y sus creencias y costumbres en ese entonces. Martin Heidegger fue un filósofo alemán, considerado el más importante del siglo XX. Formó parte del parte régimen nazi. Su obra más importante es Ser y Tiempo, la cual fue escrita en 1927. Ser y Tiempo viene a romper con las filosofías del conocimiento y las idealistas, en las que siempre existe una relación sujeto-objeto. Heidegger adopta una teoría existencialista, donde hay un ente humano, al que llama Dasein, que significa ser algo. Este Dasein es arrojado en el mundo y es un hombre existencial que se angustia y que muere, pero este sabe que va a morir. Vive cada momento de su vida con la posibilidad de la muerte. Dependiendo de cómo este Dasein vea la muerte y cómo lo afrente, le permitirá tener una vida auténtica o una inauténtica. También tenemos el mundo de la posibilidad, ya que el hombre está armado al mundo, también está arrojado a la posibilidad de este. El hombre es posibilidad, siempre aspira y puede llegar a ser algo más, y este se proyecta en la misma posibilidad. Por ejemplo, puedes aspirar a ser mejor ya en cuanto al conocimiento o las acciones que vayas tomando. Tomas decisiones de acuerdo a las posibilidades que vayas teniendo. Las decisiones que tomamos y nuestras acciones son los que nos definen como hombres y nos invitan a crecer. Hay una posibilidad entre todas, que es la posibilidad de morir. Por ejemplo, al tomar alguna acción o ir a algún lado, podría tener la posibilidad, vaya la redundancia, de morir. La muerte puede imposibilitar todas las posibilidades. Esto nos demuestra que somos finitos y nos obliga a aceptar la cuestión de no poder cumplir con todo. También tenemos la existencia inauténtica. Esta tiene dos etapas. En la primera etapa se preocupa por el ser y en la segunda pregunta por qué el ente humano se ha olvidado del ser. El ser es lo que podríamos llamar Dios o alguna fuerza mística. Luego Martin Heidegger llega a la conclusión de que el hombre se olvida del ser y se consagra también como las cosas, lo que nos lleva a una sociedad de consumo. El inauténtico se entrega al mundo del Das Mind. Se dice que esto es bueno, pero que hay que ver, escuchar o leer esto, porque este hombre se vuelve pasivo y empieza a seguir corriente. El Dasein ya no es el ser como individuo, sino uno más de la masa, a lo que Heidegger llama el anonimato o los uno. El Dasein busca y quiere unirse a la masa para ser uno más y no pensar por sí mismo. La muerte es algo que no va a pasar. Igual niega la posibilidad de que la muerte está dentro de las posibilidades. El hombre inauténtico se conforma con lo ya y ya con lo dicho. No busca cosas nuevas ni respuestas alguno, ya que está muerto en vida y no piensa. Como hay una existencia inauténtica, hay una auténtica. Y esta es cuando el hombre acepta la muerte, sabe que va a morir y afronta esta realidad, lo cual lo lleva a un auténtico pensar, al cuestionarse las cosas y decir que quiere y que no. Lyotard fue un filósofo, sociólogo y teórico. Este filósofo criticó distintas ideas o distintos aspectos. Uno de los más importantes fue el de la modernidad, en el cual dice que la modernidad es más que nada una condición ideológica o una forma o una expresión de una manera específica de ver y comprender los hechos en el tiempo como continuidad y también como futura. En pocas palabras, es un proceso de aceptar y adoptar elementos de otras culturas. Ahora nuestra sociedad ya no es moderna, pero todo queda en un sustrato de creencias. En cambio, el
posmodernismo es distinto, ya que este se caracteriza como el pensamiento de la incertidumbre. Otro de los aspectos donde dio su crítica fue hacia la historia, ya que señala que nadie parece estar de acuerdo con lo que en todo caso era real y todo el mundo tenía su propia perspectiva de la historia. Este filósofo pretende hallar un sentido racional al acontecer histórico y determinar unas reglas que sean significativas para convertir los hechos en datos de sentido que permitan interpretar la realidad social. Su meta era analizar relaciones interculturales y procesos de transferencia en el proceso histórico, como las migraciones, conquistas, movimientos de colonización y transferencias de cultura.